noches. Muchas gracias primero a la Asociación de Ingeniería por la invitación. Estamos muy gustosos de haber venido y compartir algo de nuestra experiencia y conocimiento con ustedes. Agradecemos también a David la cordial invitación, a su vicepresidenta de la asociación también. Y bueno, espero que les guste nuestra presentación. Estamos dispuestos a conversar, a resolver algunas preguntas. Y bueno, yo les quiero comentar un poquito quién es EGB Consultores. Es la empresa familiar que fue creada hace 22 años. Nosotros tenemos el orgullo de ser los primeros ingenieros civiles en diseño vial computarizado en el país. Y últimamente en el proyecto del Metro de Quito nos hemos dado también, el trabajo de participar en todas las etapas del proyecto del Metro de Quito. Entonces somos la primera empresa ecuatoriana que ha estado en las diferentes etapas de factibilidad, prefactibilidad, estudios de ingeniería y proyectos definitivos, e incluso en la etapa de la construcción del metro, porque hicimos el tema de la auscultación o el seguimiento de las tuneladoras para que se respeten los diseños o se cumplan los diseños de la ingeniería, en la fábrica de dovelas, en las tuneladoras, controlando asentamientos del suelo, esponjamientos del suelo. Entonces, realmente es un orgullo para nosotros haber participado en estos dos temas muy importantes, como les repito, de ser la primera empresa de ingeniería vial en el país computarizado y ahora participar en el Metro de Quito. Respecto ya al tema que voy a tratar hoy noche para ustedes, es un poco enfocarles en el área de la ingeniería civil cuando se trata de un proyecto grande como es el Metro de Quito, por ejemplo, que me he tomado la chance de exponer para indicarles qué tramos o qué ramas de la ingeniería participan en un proyecto de este estilo. Es un proyecto grande, lógicamente, que abarca muchas de las especialidades de la ingeniería y eso es lo que les voy a exponer para que ustedes estén un poquito enfocados de lo que voy a tratar. Luego de eso, con mucho gusto, preguntas, inquietudes, estoy para resolverles, ¿ya? Entonces, lo que les he traído es nosotros desarrollamos un sistema de información geográfico y cartográfico para obras urbanas, o sea, es diferente una obra urbana que una obra rural. Una obra urbana abarca mucha más complejidad, que ya vamos a ver más adelante, en toda la rama de la ingeniería, estudios y cosas, ¿no?, que una área rural. Es en este caso de la obra urbana aplicado en el estudio de la primera línea del Metro de Quito, como les decía, para las etapas preliminar y definitivas. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros para integrar toda la información en un sistema de información geográfica tuvimos que recopilar información de algunas de las empresas públicas, porque son la mayoría las que manejan esa información, como la EMOP, la EMAP, la empresa eléctrica y las zonificaciones de Quitumbe y el municipio de Quito, con sus diferentes secretarías de ambiente, de vivienda, del FONSAL incluso, porque acuérdense que el Metro de Quito tuvo un trazado por el centro, que es un tema muy interesante que se trató ahí del tema de la estación en San Francisco especialmente. Y como EMOP participamos con la Gerencia de Movilidad, la Gerencia de Espacio Público, y la EMAPS fue algo muy interesante en el tema de los acuíferos, porque muchos acuíferos, como estamos en las laderas del Pichincha o en la parte baja de las laderas del Pichincha, vienen muchos acuíferos acá, es decir que, por ejemplo, Solanda, algunos sitios de toda la franja de Quito ha sido lagunas. El Parque La Carolina, por ejemplo, era una laguna, y ustedes excavan aquí el suelo en Quito y tenemos un nivel freático muy alto. Entonces, uno de los problemas del metro era que trazamos un túnel de norte a sur o de sur a norte, pero en el sentido transversal a las corrientes de las aguas subterráneas y todo el tipo de agua, ¿no? Entonces, el tema de acuíferos fue muy importante analizar y verificar para no afectar ese tipo de
de acuíferos. Luego también integramos al área de ambiental, al departamento de agua potable y de alcantarillado. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué, porque hay obras que se hicieron dentro de la parte urbana y uno de los temas nuestros fue el levantamiento de todo lo que es de infraestructura, de agua potable, alcantarillado, luz, etcétera, y los calificamos como servicios afectados, porque lógicamente al hacer una obra de esa magnitud va a haber servicios afectados que hubo que desviar, que hubo que canalizar, que hubo que hacer un montón de obras extras para seguir. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya como futuros ingenieros, lo que sí les puedo decir como experiencia que tenemos es de que un ingeniero estructural, un ingeniero en vías, un ingeniero geólogo, un ingeniero geotecnista, lo que sea, trabajar por sí solo es muy difícil porque necesita de las otras ingenierías complementarias como es la topografía, la geotecnia, la geología, para hacer cualquier tipo de proyecto. Y depende del proyecto, de la complejidad del proyecto, ustedes necesitan más ingeniería, más detalles y de hecho tenemos que formar un grupo, un equipo de profesionales de ese sentido. Entonces, ya entiendo que aquí en la facultad o en ingeniería, uno en cuarto curso, quinto curso, le dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Estructuras o sociales? No se nos burlaban así a nosotros, ¿no? Y sociales llamaban a todas las otras ramas de la ingeniería, pero claro, era el profesor de estructuras que nos preguntaba eso. Entonces, era el famoso don Tacabella, no sé si le ubican a el doctor. Sí. Entonces, como este proyecto involucró un montón de etapas o de componentes de la ingeniería, como son la cartografía base, el área ambiental, el espacio urbano, los aspectos patrimoniales, que era muy importante para el trazado del metro, y dentro de la geoingeniería, ahí están algunas: geofísica, geotecnia, geología, geomorfología. Y quiero dar un poquito de énfasis a la geoingeniería porque para eso estamos aquí. Tengo yo algunos conocidos ingenieros que han trabajado conmigo, colegas, que ellos han sido ingenieros civiles y luego han seguido una especialización en una de esas ramas de la geoingeniería, ¿no? Es decir, hay ingeniero civil con especialidad en geotecnia, en geofísica, son ya especialidades de la ingeniería civil. Y también en el tema de infraestructura, como le repetía, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y otros. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Nosotros dividimos ya el sistema de información geográfico, dividimos para, lógicamente, tener integrado y ser accesible y empezar a manejar la información. ¿Para quién fue toda esta información? Fue para el Metro de Madrid. El Metro de Madrid nos contrató como empresa consultora local, porque ellos lógicamente tienen la experiencia de muchos años de allá y fue la empresa escogida para el diseño del Metro de Quito. Ellos se apoyaron en nosotros para integrar y recopilar toda esa información, porque normalmente uno para un proyecto está medio así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesita? Recopilar información, qué información tenemos, qué nos falta para decidir muchas cosas dentro del trazado, dentro de las estaciones, dentro de las obras, dentro de todo. Ustedes lo primerito que hacen para un proyecto, ¿qué dicen ustedes? Voy a ver qué información tengo primero, ¿no es cierto? Recopilan toda la información que tengan y ahí deciden en qué profundizar más o qué investigar más de lo que les falta, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue que hemos dividido en varias áreas, como dice la cartografía base, que nos sirvió para el trazado del metro. Hicimos una restitución, unos 5.000 de toda la franja de Quito, y ya vamos a ver una diapositiva más acá. Por tema de presupuestos, se hizo solamente 22 kilómetros, pero el estudio, si no me equivoco, abarcó más de 30 y pico de kilómetros, porque llegó justamente hasta el estadio de la Liga, llegaba a los estudios en la parte norte, y en la parte sur era mucho más allá de Solanda, que vamos a ver allá. Entonces trabajamos con restitución, 1 a 5.000, y luego hicimos 1 a 5.000 con ortofotos y bueno, ahora hay la gran ventaja que José va a explicarles un poquito más del dron. En ese tiempo
Hace solo 10 años no teníamos esa ventaja, nos tocaba recorrer a pie o trabajábamos con las cartografías que tenía el IGM, que eran muy básicas para un preliminar o anteproyecto nomás, pero ya para diseños definitivos necesitamos una resolución mucho mejor, más precisión, ¿no? Y la precisión, lógicamente, está muy ligada a la escala del dibujo que tengamos. Entonces, se contrataron vuelos de aviones especializados con unas cámaras para tomar fotografías aéreas y llegar a un proceso que no es del caso de ahora, pero el resultado final de eso eran las ortofotos y también generar curvas de nivel, para con eso ya tener un trazado bastante bueno del Metro de Quito. Por otro lado, creamos también una carpeta que se llama la Geoingeniería, que ya les explicaba algo, que ya vamos a explicar un poquito más adelante de dónde sacamos toda esa información, por ejemplo, de la geología, de la tectónica, de la geotecnia y muchas cosas. Hay una experiencia que les quiero contar más adelante. La infraestructura, igual tuvimos que reunirnos con las empresas de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y sinceramente la que mejor tenía integrado el sistema georreferenciado era el agua potable, porque ellos tenían ya bien indicado todas las secuencias, las casas ubicadas por donde iba el agua. Lógicamente el dato de excavar no coincidía mucho, pero sí nos ayudó bastante porque la empresa de alcantarillado es muy pobre en información, especialmente en el centro de Quito. Prácticamente eran colectores de hace, no sé si 50, 80 años o más, y no había información. Entonces tuvimos que hacer un trabajo importante ahí también, que meterse dentro de los colectores para hacer un inventario de eso, y era muy pobre la información que se consiguió de ellos también. Respecto al espacio urbano, también teníamos que tomar en cuenta construcciones, que eso ya sería otro tema. Nosotros hicimos el inventario de las viviendas que están a lo largo de la franja del Metro de Quito, tomamos 200 metros a cada lado y fuimos ya diferenciando de cuántos pisos eran las edificaciones, 2 pisos, 3 pisos y cuántos subsuelos. Lo importante para ese estudio era determinar cuántos subsuelos tiene y ya les indico por qué más adelante. Y lógicamente todo lo que es de equipamiento urbano, las vías y respecto a la arquitectura. Siguiente, por favor. También analizamos la parte ambiental, el tema de impactos ambientales e impactos comunitarios, como siempre hay unas obras que interfieren mucho más en los bienes patrimoniales, por ejemplo, y tocaba analizar también el tema de áreas de expropiación, porque lógicamente donde iban a ir a construirse las estaciones, muchas de ellas eran espacios públicos, otras no, entonces había que expropiar. Siguiente, por favor. Ya, aquí estoy explicando, pero no vamos a entrar muy al detalle por el tiempo, pero la cartografía base, como les dije, les decía yo, el tema de hacer, ¿para qué nos servía eso? Para el trazado, para un área de influencia, para ubicar las estaciones del metro y para hacer un abscisado, un polígono. Hicimos una nivelación a lo largo del metro y luego ya hicimos una restitución con quebradas, ríos, manzanas y obtuvimos ya lo que se llama acá los shed files o para integrar ya al sistema de información geográfica, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos algo sobre la geomorfología. La que ustedes ven en la columna a la derecha es los mapas, el mapa 6, mapa 5, donde estaba integrada la información que ustedes ven acá. Justamente ahí vemos los shapefiles, los vectores que se llaman en el sistema de información geográfica. Ustedes van diferenciando cada área, por ejemplo, ustedes crean un shapefile de alcantarilla, un shapefile de línea de agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya se integraba todo lo que es la geomorfología del área del Metro de Quito. Siguiente, por favor. Igual para la parte de geología, ¿no? Ahí se recopilaron estudios geológicos
de zonas también no muy completas, muy pobre hubo la geología, no hay una geología regional, una geología local, y encontramos solamente unos escarpes al sur, una geología la mayor parte del sur y algo de unas fallas urbanas que encontramos por ahí para analizar la parte geológica. Después, lógicamente, con toda esa información, se tomó decisiones de hacer un estudio geológico completo de todo el trazado y de hecho se obtuvieron planos geológicos que se les explica más adelante. Y la tectónica sísmica, se determinaron áreas de licuefacción como el Solanda, por ejemplo, que hasta ahora es una laguna, las casas prácticamente están como flotando y de hecho hay asentamientos, no por el metro de Quito, sino mucho más antes por el tipo de suelo que tenemos allá en el sur, en Solanda. Y bueno, también se hicieron todo lo que parte de las zonas potencialmente licuables y una microzonificación sísmica, todo eso para ver cómo se comporta el suelo en función de la tuneladora, ¿no? Porque todos estos ensayos es para ver qué tipo de tuneladora se proyecta, la fuerza que tiene que tener, las inyecciones que tiene que hacer, porque de acuerdo a la geología y a la geotecnia del trazado, se proyectan inyecciones del suelo para mejorar el suelo, lógicamente, y la tuneladora pueda atravesar esos sectores y no vaya a hacer asentamientos, hundimientos, que la tuneladora se vaya a perder ahí, porque hay casos de que se hunde todo eso y la tuneladora ya se pierde. No es factible que avance, peor retroceder, ¿no? Entonces se pierde la tuneladora. Siguiente, por favor. La parte de hidrogeografía también se determinaron la ubicación de acuíferos, que hay un departamento del agua potable que trata justo de estos temas de acuíferos. Se analizaron las inundaciones, los sitios de inundación, los pozos piezométricos, se habló de las vertientes y se encontraron algunas isoyetas dentro del municipio y muchas cuencas o microcuencas hidrográficas que se integraron todo en una área de hidrogeología. Siguiente, por favor. La parte de geotecnia, ahí fue interesante que les quiero un poquito comentar. También había unos estudios muy pobres y tuvimos que irnos a los diseños estructurales de los edificios que tenía el municipio, porque lo que queríamos es información bajo el suelo, cómo está la capacidad portante del suelo, qué tipo de suelo tenemos. Y lógicamente después hicieron una prospección geotécnica terrible, si no me equivoco, fue cada 500 metros con perforaciones de hasta 60 metros de profundidad, pero cuando nosotros recopilamos la información para darle a Metro Madrid una idea de cómo es nuestro suelo, cómo se comporta, tuvimos que acudir a los estudios estructurales de los edificios y determinar, por ejemplo, el edificio de 20 pisos más alto que había aquí, cuántos subsuelos tenía, a ese nos fuimos y nos daban los estudios de suelos que tenía el municipio en su archivo, ¿no? Y con eso, pues, entregábamos a nuestro cliente, que era Metro Madrid, para que sepa, qué tipo de suelo tenemos bajo la superficie. Eso fue algo interesante para luego programar justamente el estudio geotécnico que se hizo después. Respecto a la geofísica, se hicieron unos sondeos eléctricos verticales, que en este caso fue una tecnología muy importante, que trajimos un técnico italiano-venezolano, que es Aldo Cataldi, que tiene una empresa muy importante fuera del país. Y lo que novedoso de ese tiempo fue que hicimos la geofísica con una plancha, o sea, lógicamente no podemos utilizar explosivos, porque en el centro, en zona urbana, es imposible, ¿no? Y entonces tuvimos que conseguir una placa metálica, si no me equivoco, era de 60 por 60 de este espesor, y un combo y unos dos buenos, bien comidos, que daban golpes a la placa, y lógicamente eso genera ondas, ¿no? Y los geófonos los poníamos cada 20 metros,
Durante toda la línea del Metro de Quito hicimos el estudio. ¿Eso qué nos da? Una velocidad de onda, de cómo va el suelo la onda por el suelo, y eso hay unos parámetros de conversión, ya se está definido, es decir, si la velocidad del sonido va a tantos metros por segundo, aquí tenemos roca, aquí tenemos coluvial, aquí tenemos fango, lo que ustedes quieran, agua, incluso presencia de agua, se puede determinar con este tipo de ensayos geofísicos. Siguiente, por favor. También se analizaron los posibles riesgos naturales que podía tener eso y lógicamente se crearon mapas, ¿no? Mapas temáticos, mapas de colores, que ustedes si saben algo o conocen algo del ArcGIS, es justamente creado para eso, ¿no? Es una información geográfica que se va diferenciando por capas, uno puede prender capas, apagar capas de la que uno quiera y realmente nosotros creamos muchos mapas para poder tener ese tipo de información. Aquí en este caso de riesgos naturales se hablaron de eventos morfodinámicos, de inundaciones, de sitios donde, acuérdense que las aguas del Pichincha bajaban e inundaban toda la que es América, la 10 de agosto, etcétera, hasta que se hizo unas cunetas, unas zanjas a un proyecto anterior para evitar justamente que el agua vaya barriendo los carros de la Quito. Siguiente, por favor. Respecto al agua potable, pues acá simplemente integramos todo lo que es de la EMAPS, ¿no? Y ellos tenían una escala, si ustedes ven, escala muy buena, que es 1.000. Para un ingeniero ya trabajar a escala 1.000 ya es bastante preciso, no es lo mismo que trabajar a unos 5.000, unos 50.000, peor, ¿no es cierto? Pero ya pudimos obtener para el agua potable unos mapas ya bastante precisos con toda la información, de 1 a 1000, que como dice ahí. Siguiente, por favor. Luego analizamos también el tema de las construcciones, analizamos dónde son áreas verdes, el tema de puentes peatonales, los pasos elevados, pasos deprimidos y túneles. ¿Por qué? Porque lógicamente para el proyectista del Metro de Quito tiene que estar toda esa información integrada, porque no nos vamos a ir por encima de los túneles o por debajo de los pasos a desnivel, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información para un ingeniero cuando va a elaborar un proyecto es muy importante y vital para saber por dónde es mejor para no hacer tanta afectación, por dónde es mejor para no hacer, aparte de la movilidad, lógicamente, acá en este proyecto se analizaron dos temas muy importantes. La movilidad que define la ruta, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, para el tema de la Católica, una estación se puso aquí cerca de la Casa de la Cultura, hay una estación del metro ahí, y se desvía para la Central. La Universidad Central, la Católica y la Universidad del Sur que hay ahora son focos muy importantes para la movilidad de ustedes, de las personas, y por eso es que el Metro de Quito no se hizo una sola línea, sino el Metro de Quito va en zigzag en ciertos sitios y recorriendo las zonas de movilidad y evitando las zonas de afectar puentes peatonales, puentes elevados especialmente, o los túneles, ¿no? Y respecto a equipo urbano, se analizó algunos puntos de interés, como dice ahí, ubicación de servicios sociales, educativos, dónde están las escuelas, las universidades, e incluso los semáforos, las gasolineras, que fue un tema muy importante por el tema de filtración que encontramos en la gasolinera del Amazonas y Eloy Alfaro, que todo el mundo ya sabíamos que existía un problema ahí, y lógicamente para que la tuneladora pase por ahí genera chispa, ¿no? Genera chispa y eso era una bomba de tiempo. Lógicamente, mucho antes de que la tuneladora pase por ese sitio se hicieron estudios ambientales y no solo estudios, sino se ejecutaron ciertas actividades que yo no sé mucho del tema, pero porque no pueda existir esta explosión en la gasolinera. Es decir, me imagino que sacaron el suelo, extrajeron la gasolina, extrajeron algo de eso, pero era muy importante la ubicación de las gasolineras para determinar la posible filtración de la gasolina al suelo, que de hecho lo hubo. Y no solo en esta de la Amazonas y Eloy Alfaro, sino también en la de Aneta, hubo filtraciones de gasolina. Siguiente, por favor.
La parte de vialidad, pues no hay mucho, ahí los corredores, se analizaron los alimentadores, las paradas de transporte público y todo eso se coordinó con la empresa municipal de obras públicas y también se tuvo una buena calidad de la información que pudimos obtener a escala 1000, igual que la parte de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de predios, la ubicación de predios, como dice ahí, de estudio de suelos. ¿Qué predios tienen estudio de suelos para esa información captar y poder apoyar en eso? Siguiente, por favor. Otro tema importante que se integró también son el tema de impactos ambientales y de impactos comunitarios. Eso habla sobre la demografía, la población, qué cantidad de usuarios va a tener por este sector, por este otro sector. Eso se tuvo una información a escala 1 a 5000, pero el problema es de que si ustedes ven el año era 2001, la información del año, ¿no? Y mientras tanto el uso del suelo sí estaba más actualizado que teníamos para el 2009, las zonas de deforestación, ubicación de bosques. Toda esa información se sacó para tener el trazado del metro. Siguiente, por favor. Y ya antes de terminar la etapa de construcciones, también creo que ya vimos equipamiento urbano, ¿no? Semáforos, que ya les hablé algo de eso, los puentes peatonales, puentes elevados. Siguiente, por favor. Los bienes patrimoniales, por ejemplo, ¿qué sitios arqueológicos hay? Los edificios patrimoniales, como el centro histórico, había muchísimos. La Casa de la Cultura igual es un edificio patrimonial. Y áreas patrimoniales. Eso integramos con el FONSAL, que también nos dio una información bastante buena. Escala 1 a 1000, pudimos obtener algo y otra parte 1 a 5000. El tema de las áreas de expropiación, Metro de Quito, lógicamente el municipio, el tema de catastros estaba bastante actualizado, por eso sacamos 1 a 1000 y obtuvimos todas las delimitaciones de las propiedades que teníamos ahí, para en caso de afectar, ya se sabe a cuántas propiedades o cuántos predios se está afectando. Entonces, lógicamente, eso también define por dónde puede ser el trazado, si son muchos predios o áreas verdes que tenemos ahí. Siguiente, por favor. Ya, y entonces, con toda esa información que les acabo algo de explicar, así a breves rasgos, generamos la información sobre el trazado de la primera línea del metro y lógicamente con eso se analizó un trazado, la definición de estaciones, se obtuvo un perfil longitudinal de las diferentes rutas o opciones que en ese momento habían del metro, como dice ahí, perfil longitudinal del terreno, pero la escala lógicamente era muy preliminar porque trabajar con restitución unos 5000 ayuda mucho, pero preliminarmente. Después se hizo ya una nivelación, un levantamiento topográfico ya de real para poder seguir con el proyecto ya definitivo. También se ubicaron colectores y dentro del perfil longitudinal, eso se hizo un análisis. Siguiente, por favor. Justo aquí, si ustedes ven al lado derecho, es la parte norte, donde llega a la última estación, pasado lo que era el aeropuerto de Quito, más allá de la Concepción, era el trazado final, pero se quedó después por el tema de dinero y costos solamente en la estación del Labrador. Y acá teníamos hacia el sur unas dos opciones que iban hasta Quitumbe, que sí se cumplió por las cuadras y todo eso, y acá la franja de la izquierda se iba al Beaterio, que ahí también captaba mucha gente, ¿no? Era una ruta, una de las ya definitivas casi, pero para llegar a esto, lógicamente se integró toda la información que les estoy diciendo y hubo un trazado, incluso alguien dijo, ¿por qué no hicieron Polamarín? También se analizó Polamarín, un trazado, pero no era tan bueno el suelo, no era tan buena la proyección que se hizo por allá. Siguiente, por favor. Aquí se obtuvo el perfil longitudinal del terreno, lógicamente el abscisado va siempre de izquierda a derecha, y sobre ese perfil longitudinal del terreno se ubicaron estos círculos que ustedes ven acá, se hicieron un inventario de los colectores,
¿no? Porque había muy pobre información. ¿Por qué los colectores? Porque del perfil del terreno el metro está más o menos a 25 o 30 metros de profundidad y ya se tenía que saber antes de la construcción qué posibles colectores iban a ser afectados para hacer su desvío, ¿no? Porque se hicieron desvío de algunos colectores o se construyeron nuevos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. De ahí aquí vienen ejemplos de mapas temáticos. Ahí está, por ejemplo, es una cartografía temática que se pone por colores y lógicamente la simbología y todo. Son ejemplos de mapas temáticos que se pueden obtener una vez que ustedes tienen la información integrada, pueden definir qué rangos poner por colores y qué tipo de información quiere que se despliegue, ¿no es cierto? Porque ese es el trabajo de hormiga. Una vez ya teniendo el trabajo todo integrado en el sistema, pues ahí es fácil ir haciendo variaciones de acuerdo a lo que quieren proyectar. Siguiente, por favor. Este es el plano de colectores que lógicamente no todos analizamos, sino los importantes ya en físico. Los otros nos sirvió mucho para la EMAPS, tiene un departamento de quebradas y colectores, lógicamente, pero ahí se puede ver clarito que son, no sé si cientos, ¿no? Pero hay muchísimos colectores y lo que es la parte de arriba es el Pichincha y si ustedes ven, va de occidente a oriente la caída, ¿no? Y nosotros les íbamos atravesando prácticamente a un buen número de colectores, casi a todos, las quebradas. Muchas de ellas ya estaban rellenas o son rellenadas, ya no se les ve, son quebradas antiguas que uno ya va por ahí, por la América, 10 de agosto, todo eso ya no se les ve porque son rellenas o rellenadas ya hace muchos años. Siguiente, por favor. Entonces, con eso, pues se creó un sistema que se llama la generación de metadatos, ¿no? En un sistema de información geográfica. Y bueno, aquí hay detalles de lo que se hizo, cómo se usa, porque todo eso tiene que ser integrado y tiene que tener una norma. Cuando nosotros hacemos estudios, cuando nosotros hacemos investigación, siempre tenemos que regirnos a normas, por ejemplo, en suelos, en hidrología, en geotecnia, en estructuras. Todos nos acoplamos a normas, no es que hacemos por hacer. Entonces, este sistema de información geográfico también cumplía sus normas internacionales y nacionales para poder hacer fácil el manejo. Siguiente, por favor. Aquí un poquito lo mismo, pero como ya fue integrado la información, ¿no? Y los atributos que se les dio a cada campo, y como se pueden ir haciendo variaciones, como les decían antes, del tipo de información que requiere. Siguiente. Ya, entonces, gracias. Y para terminar y volverles a decirlo de un inicio, la ingeniería como tal, solita, tiene que ser integrada a muchas etapas, a muchos estudios, muchas geoingenierías que les llamamos, ¿no? Entonces, eso es el mensaje nuestro que les queremos. Hemos tomado el ejemplo del Metro de Quito porque nos pareció un megaproyecto y nos pareció interesante porque hay ciertas geoingenierías o detalles, por ejemplo, colectores y cosas que ustedes hacen en otros sitios, no necesitan hacer ese tipo de estudio o no necesitan sacar ese tipo de información. Pero este nos pareció bastante completo, bastante interesante y nos daba mucho gusto compartir. Si tienen algunas preguntas, por favor, inquietudes, lo que ustedes quieran. Muchas gracias.